la última profesional de la mesa es Laura Honrubia. Tengo que leer, es educadora social e integradora social y cantautora, que me encanta. Ella tiene amplia experiencia en esto de la ansiedad como profesional en el campo de la salud mental junto con otros profesionales, pero también en lo personal, porque es ansiosa desde pequeña. Entonces, ella es autora de una obra que se titula Cuando abracé la hipocondría, y en esa obra ella lo que pretende es pues ofrecer unas herramientas a través de su propia experiencia, de su experiencia con los profesionales que la han estado cuidando y de su experiencia como profesional cuando se dedica a cuidar. Así que es como el cierre perfecto, sin quererlo, para esta mesa. Yo creo que voy a dejar ahí la trayectoria porque creo que vas a contar mucho mejor a través de la obra lo que quieres decirnos, cuando quieras. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como también nos habéis dado permiso para hablar de nuestro libro, aquí lo hemos puesto, Cuando abracé la hipocondría, es un poco pues como un poco el lazo, ¿no? El cierre un poco al proceso terapéutico y profesional que llevo ya muchos años. Y bueno, en este libro han participado más de 15 profesionales, como decía la compañera, de diferentes disciplinas. Por supuesto, también hay espacio para la enfermería, un compañero que habla de la enfermería desde atención primaria, psiquiatría, psicología, del arte. Bueno, es muy amplio la filosofía. Y bueno, yo cuento un poco mi testimonio, ¿no? Como persona sufriente, ¿no? Y como persona profesional. Así que nada, si lo queréis leer, además yo lo puedo mandar al profesorado. Todos los beneficios van para trabajar en la causa. Hoy vengo en representación de ANTAES, con M, que es la Asociación Española de Personas con Trastornos de Ansiedad de España. La inscripción es gratuita, os animo a que bicheéis por ahí por internet. Y además en esta asociación hay diferentes grupos de ayuda mutua, como comentaban antes los compis, y bueno, pues desde la ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, y han incluido, gracias a este proyecto, la ansiedad por la enfermedad, ¿vale? De la que ahora os voy a hablar un poquito más desde mi experiencia personal. Y como decía la compañera, pues aquí tenéis a la ansiedad personificada. Bueno, también, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién no ha sufrido de aquí ansiedad? ¿Quién no, ¿Veis? Pues o sea, que al final, claro, como comentaba, ¿no? La ansiedad es una emoción normal. Lo que ocurre es que, claro, pues cuando tienes una serie de experiencias, sobre todo traumáticas, pues a veces se puede convertir en un estilo de afrontamiento de la vida, ¿no? Y bueno, pues yo os cuento así brevemente, ¿vale? Un poquito mi vida, mi historia, mi biografía. Yo perdí con 3 años y medio a mi madre, que en paz descanse, de un cáncer de útero. Mi madre siempre me hablaron de ella como una mujer muy aprensiva, ¿no? E incluso que tenía mucho miedo de ir a los médicos, esto que llaman ahora, ¿no? Lo de la latrofobia, la fobia a ir al médico. Y bueno, pues yo crecí escuchando, pues si tu madre hubiera ido antes al médico, quizás se hubiera podido salvar, ¿no? Y crecí con esto y crecí con el recuerdo de verla muy malita en la cama con unos dolores espantosos. Aquello, sin duda, pues se me quedó en el cuerpo, ¿no? En la memoria corporal. Luego, bueno, pues un padre alcohólico, bueno, una familia muy desestructurada, una familia humilde, obrera, bueno, toda esta historia. Y mis figuras un poquito más de referencia, que eran mi tío y mi abuela, pues fallecieron uno del otro de 2 meses con 7 años, ¿no? Y gracias a Dios sí que tenía a mi tía Felipa, que era una mujer maravillosa que me dio ese sostén, ¿no? y ese acompañamiento. A lo que voy, a partir de los 7 años empiezo a sufrir ansiedad, ¿no? Pues sabéis que la ansiedad tiene una sintomatología física brutal que no comprendes. En aquella época en el colegio era como, darle algo a la niña, aunque sea un jarabe, a ver si la ayuda. Y claro, además, cuando vienes de una familia desestructurada, pues otros factores se suman, ¿no? Como el acoso, el bullying en el colegio, toda esta historia. Pero bueno, así van pasando los años, ¿vale? Hasta que con 18 años voy por primera vez a urgencias sintiendo que me está dando un infarto. Porque al final la ansiedad es eso, es el miedo a la muerte o el miedo a la locura. Entonces, a vosotras y a vosotros os van a llegar pacientes con miedo a la muerte o con miedo a la locura. Entonces, de cómo se trate ese primer momento va a depender muchísimo después lo que es la trayectoria, ¿vale? En aquel momento sentía eso, un infarto, no sé qué, no sé cuánto, es como que ya a esa edad un poco todo el trauma que había arrastrado con otras historias que, bueno, por privacidad familiar no quiero contar, pero bueno, traumas muy familiares. Bueno, el caso es que bueno, cuando llegas ahí te dan tu primer tranquilizante y yo tuve la suerte
de que me dijeron, oye, mira, tienes que ir al médico de familia, no sé qué, no sé cuánto, que te mande a psiquiatría y a partir de ahí ir viendo un poquito. Y tuve la gran suerte de dar con el doctor Guerra, que es uno de los doctores que escribe el prólogo, que después de tantos años, ¿no?, tengo con él muy buena relación. Y entonces este señor me dijo, en la pública, me dijo, mira, hija, yo no te voy a mandar ninguna pastilla. Yo te voy a meter en una terapia psicodramática grupal, gratuita en el Hospital Príncipe de Asturias. Y tuve el gran regalazo de mi vida de tener una terapia psicodramática durante 4 años, donde pude trabajar un poco toda mi infancia, todos mis traumas, toda mi historia, y donde la sintomatología que yo más presentaba, que era ansiedad por la enfermedad, lo que llamaban antiguamente la hipocondría, ¿no?, o trastornos de síntomas somáticos, pues ahí como que aprendí a manejarla, ¿no?, trabajé un poquito todo eso. Fueron pasando los años, diferentes acontecimientos, muertes de padre, tal, y sufrí agorafobia. Y ole con la agorafobia. La agorafobia es un sufrimiento brutal, porque es la cárcel. O sea, tú sientes que estás en la cárcel, y para mí además una chavala de barrio, estar acostumbrada a estar en la calle, cantando para acá, para allá, de repente, ¿no? Aquí tuve la suerte de conocer a MADAG, acabado en G, que es la asociación, no sé si conocéis, española, agorafobia. Relato un poco estas asociaciones porque es muy importante efectivamente lo que es todo el tejido social, ¿no?, porque al final cubren circunstancias que desgraciadamente no se puede cubrir desde lo público. Y de aquí voy a dar un salto, ¿vale?, a la pandemia, ¿vale? Porque en la pandemia, hasta ese momento que yo más o menos estaba, bueno, con un manejo de la ansiedad muy bien, con una dosis pediátrica de antidepresivos, 20 años de terapia, todo fenomenal, y en la pandemia, que me pilla trabajando con refugiados, con estrés postraumático, al hilo de lo que comentaba la compañera, cuando tenemos este tipo de trabajos, al final tenemos una serie de situaciones que generan mucho impacto. Eso no se mide, eso no se mide. Entonces, claro, yo venía de ver cómo personas se suicidan, bueno, una serie de historias, y ahí me pongo muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque mi escenario más temido, que era el miedo a la enfermedad, se da a nivel mundial, ¿vale? Se da sin poder contactar con las personas, con tus referentes, ¿no? Porque en mi caso yo soy muy social y con el otro me calmo mucho, ahí ya de pronto no puedes ver a tu hermana, no puedes ver a tal, es decir, mis factores de protección ya no estaban, y todo el rato en la tele, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ¿vale? Ahí entró en una crisis agudísima de hipocondría, ¿vale? Entonces, me encantaría deciros que por favor, cuando vaya una persona que tiene hipocondría, pues que la toméis en serio, porque de todos los trastornos de ansiedad que hay, la hipocondría es un poco la que más se banaliza. A mí me han llegado a decir, bueno, esta es una pesada, esta lo que quiere es llamar la atención. Pues no, mire, oiga, yo me subo en un escenario y canto delante de 1000 personas y eso me llena mucho más que venir a usted a contarle lo mal que estoy, ¿vale? O es que, hija, de algo te tienes que morir. ¿Te ha salido ese valor? Bueno, pues si es un tumor, pues ya sabes. O sea, ese tipo de contestaciones te pueden sumergir en una angustia brutal de no poder dormir. O sea, tu familia sufre muchísimo. Entonces yo en aquel momento que ocurrió, que me gasté muchísimo dinero en yendo a médicos privados, porque en la pública solamente podías ir si tenías algo muy grave, pero en la privada si pagabas, sí que te atendían. Ahí sí te atendían. Y con acompañantes, y yo me llegaba a hacer una resonancia abierta pagando 200 euros. Es decir, ahí te das cuenta un poco, ¿no?, de cómo el nivel socioeconómico, cómo tu contexto, ¿no?, al final te atraviesa, ¿no? Y para una persona obrera, o sea, todos los miles y miles y miles de euros que yo me he gastado en terapia o después en médicos, ¿no?, para trabajar un poco, ¿no?, y para calmarme, pues claro, eso te hace que prescindas de muchas cosas. A mí me dicen, no, chica, tú estás fenomenal. Pues claro, ya es que yo he dedicado gran parte de mi vida y de mi trabajo a intentar curarme, a intentar estar mejor, cuando eso debería ser un derecho que tuviéramos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sí que me gustaría eso, reivindicar desde la pandemia, o sea, los trastornos de ansiedad, es curioso, ¿vale? Porque en las enfermedades mentales graves no ha habido como tanto despunte, pero en los trastornos de ansiedad ha sido bestial. O sea, han subido muchísimo, sobre todo en mujeres, en jóvenes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuanto peor estamos, menos medios tenemos. O sea, hablamos de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de 1 euro destinado al año por cada habitante. Entonces, bueno, pues al final yo sí que quiero ser reivindicativa, sí que creo que además en la Comunidad de Madrid
bueno, pues se cerraron los SUAR, los servicios de urgencias y tal, se hicieron los PAD, en la mayoría no hay médicos, con lo cual eso, o sea, a mí como paciente hipocondríaca, o sea, es que yo uno de los motivos por los que mi mujer y yo compramos la casa era porque tenía cerca un centro de... No, a mí me daba como mucha calma, digo, ay, mira qué bien. Pues ahora vas y no hay médico, ¿no? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Que también depende de la persona que tengas enfrente, pues te vas así o así, ¿no? O sea, a veces yo, por ejemplo, cuando he ido y te atiende la enfermera, pues está la enfermera o el enfermero que te dice, no, perdona, yo no soy médico, vete, ¿no? Y luego está el que se sienta y te dice, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Oye, mira, pues es que ahora estoy con lo del tumor. Yo hoy, por ejemplo, he venido, ahora estoy con lo del tumor de pulmón, pero bueno, aún así estoy aquí. Entonces, bueno, pues se sienta contigo, te escucha, te toma la tensión, te hace un electro. Por eso el libro, ¿no? Cuando abracé la hipocondría, yo me he enfadado mucho con mi ansiedad, hasta que al final ha llegado un momento en el que la he abrazado. Y yo cuando hago mi trabajo, o sea, yo intento tratar al otro como me gustaría a mí que me trataran en mis vulnerabilidades. Y cuando una persona va con ansiedad, no es una banalidad, ¿no? Porque ahora ya estoy, todo el mundo es ansioso, todo el mundo es depresivo. No. O sea, padecer una crisis de ansiedad es una experiencia que de verdad es muy traumática. O sea, yo a alguna persona le diría, un mesecito con ansiedad, a ver cómo lo llevas. Entonces, bueno, pues nada, simplemente animaros eso, a que escuchéis, a que miréis al paciente, a que empaticéis, a que le toquéis, ¿no? Porque al final la pandemia nos ha llevado mucho a ese distanciamiento y a que luchemos por una sanidad pública que nos la están robando, que esa es la realidad, que se está deteriorando y tenemos que estar, pues eso, ¿no? Muy firmes y luchar por ello. Muchísimas gracias. No sé lo que me han pedido. Tiempo, ¿no? Me has pedido. Yo canto pa' que se vaya esa obsesión. Que me hace una canción que he compuesto de mi temita. Yo canto por amor a mi gente. Yo canto siempre a la injusticia social. Yo canto para darte esa palabra que nace de la boca de mi guitarra. Vámonos, cantemos a la vida con su momento bueno y malo. No queremos vivas, cantemos a la vida. Deja atrás a quien no te quiera, cura bien tu herida. Cantemos a la vida con su momento bueno y malo. No queremos viva. Vámonos. Muchas gracias. La música que cura, la música cura mucho.